Hoy vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA. Objetivos. 1. Conocer las principales características del MRUA. 2. Aplicar analítica y gráficamente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a comenzar con el concepto de aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es una magnitud vectorial y se define como un cambio de velocidad en el tiempo y su unidad de medida es el metro partido por segundo cuadrado. Ahí tenemos la expresión matemática. Recordemos que se define como un cambio de velocidad en el tiempo. Ahí está el cambio de velocidad en el tiempo, donde A corresponde a la aceleración, delta T corresponde al intervalo de tiempo y delta B como la variación de velocidad. Variación será la resta entre la velocidad final por la velocidad inicial. Y esa variación corresponde al cambio de velocidad. Ahí tenemos una imagen donde podemos ver que la aceleración va a ser positiva si el auto va acelerando. Vamos a tener una aceleración negativa si el auto va frenando y una aceleración igual a 0 si tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer un ejemplo del concepto de aceleración para que quede un poco más claro. Tenemos un auto acelera de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo durante 5 segundos. Pregunta, ¿cuál es el valor de la aceleración del auto? Primero, sacamos los datos, ¿cierto? Velocidad inicial de 10, velocidad final de 20. Sale acá que el auto acelera desde los 10 hasta los 20. El 20 va a ser el final y el 10 va a ser la velocidad inicial. Y lo hace durante 5 segundos, entonces el intervalo de tiempo va a ser de 5 segundos. Expresión matemática de la aceleración, cambio de velocidad en el tiempo, lo vamos a desglosar como un cambio de velocidad, como la variación de la velocidad en el tiempo. Ahora vamos a reemplazar los datos. ¿Qué datos? Los que sacamos al inicio acá. Donde sale velocidad final acá, tenemos que colocar el valor de ahí. Velocidad inicial, colocamos el valor que tenemos ahí, y el delta t, ¿cierto? En los 5 segundos. Reemplazamos los datos, velocidad final 20, ahí está, menos 10 que la velocidad inicial, partida en el tiempo. Y calculamos y finalmente tenemos la respuesta que el auto acelera a 2 metros por segundo cuadrado. Ahí está el ejemplo del concepto de aceleración, como un cambio de velocidad. Principales características del MRUA. La trayectoria que describe el cuerpo es rectilínea y con aceleración constante. Ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen donde podemos ver cómo un cuerpo va recorriendo mayores distancias cuando pasa el tiempo. ¿Cómo lo hace? Primero lo hace describiendo una línea recta y segundo lo hace con aceleración constante. Quiere decir que siempre acelera igual. Ahí tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos tres: la ecuación de posición, de velocidad y de aceleración, de las cuales vamos a tener después las gráficas. Pero vamos a concentrarnos primero en la ecuación. Vamos a partir con la ecuación de posición, que está determinada por esto que aparece acá. Si lo desglosamos, podemos ver que x de t corresponde a la posición en un instante t, x sub 0, que correspondería a la posición inicial, b sub 0, que es la velocidad inicial, t el tiempo, y a la aceleración. Y todo esto corresponde a la ecuación de posición. Y nos va a servir para determinar la posición en un determinado tiempo. Ecuación de velocidad, ahí está. Ahí está el desglose. B de t es la velocidad en un instante t. Velocidad inicial, aceleración y tiempo. Lo mismo, cuando nos pidan calcular la velocidad en un determinado tiempo, tenemos que utilizar esta ecuación de ahí. Y finalmente la de aceleración, que lo vimos al inicio, ¿cierto? Como un cambio de velocidad en el tiempo. Ahí está lo que significa cada una de ellas. Ahora, ¿qué significa ese más menos que está ahí? Significa que tanto la posición como la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales. Quiere decir que puede tomar valores tanto positivos como negativos. ¿De qué va a depender?
del enunciado, de la situación de la cual se está preguntando. Y finalmente vamos a tener una cuarta ecuación, ¿cierto?, que se llama ecuación independiente del tiempo, y como su nombre lo dice, es una ecuación que no depende del tiempo, de la cual podemos calcular tanto la velocidad final, o la velocidad inicial, o la aceleración, o el desplazamiento, ¿ya? Podemos calcular cualquiera de esas de ahí. Y vamos a hacer un ejemplo más adelante para que quede más claro cómo utilizar este tipo de ecuación y cuándo, cuando no nos dan el tiempo. Seguimos. A partir de las ecuaciones, entonces, vamos a analizar las gráficas. Vamos a partir con la de posición, gráfico de posición, a partir de la ecuación de posición, ¿cierto?, que se define así. Podemos ver que es una función que depende del tiempo, ¿cierto? Y si analizamos la ecuación, podemos ver acá que está al cuadrado. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Si esta está al cuadrado, una función cuadrática. O sea que el gráfico va a tener más o menos esta forma. Y ahí podemos ver cómo va recorriendo mayores distancias al paso del tiempo. Ahí está la ecuación de posición con su respectiva gráfica. Seguimos. Gráfico de velocidad, ¿cierto? Sabemos que la velocidad en un cuerpo, de un cuerpo en MRUA, es variable. Puede ir en aumento, ¿cierto? O puede ir disminuyendo. Ahí tenemos dos gráficas distintas y podemos ver aquí cómo varía la velocidad. De esta gráfica de acá podemos sacar dos preguntas. Primero, ¿qué representa el valor de la pendiente del gráfico BDT? Y dos, ¿qué representa el cálculo del área bajo la curva del gráfico BDT? Vamos a partir con la primera, ¿cierto? Representación de la pendiente del gráfico. Vamos a recordar que la pendiente corresponde al grado de inclinación de una recta, que sería este de acá. ¿Y cómo calculamos esa pendiente? Delta I en delta X. Ahí está. La pendiente de un gráfico se calcula como delta I dividido en delta X. Si lo analizamos con nuestro gráfico de velocidad, podemos ver que en delta I, que es el eje que está acá, corresponde a los valores de las velocidades, y delta X, que es lo que aparece acá, corresponde a los tiempos. Entonces, si yo calculara delta I en delta X, estoy calculando velocidad en el tiempo. ¿Y qué es lo que es el cambio de velocidad en el tiempo? ¿Qué definíamos nosotros como un cambio de velocidad en el tiempo? La aceleración. Entonces podemos concluir que si calculamos la pendiente de un gráfico BDT, lo que estamos calculando es la aceleración de un cuerpo. Aceleración, recordemos que es el cambio de velocidad en el tiempo. Delta I en delta X. Delta I en delta X. Vamos con la pregunta 2, representación del cálculo del área bajo la curva del gráfico de velocidad. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos un gráfico, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros calculamos toda esta área? Primero, ¿qué figura se forma? Podemos ver ahí claramente que se forma un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Un medio de la base por la altura, ¿cierto? Donde un medio es un número, que es 0,5, base por altura es base por la altura, finalmente es lado por lado, que en este caso vendría siendo velocidad por tiempo. ¿Y qué es lo que es velocidad por tiempo? Es el desplazamiento. Es decir, si nosotros calculamos el área de este gráfico de velocidad, lo que estamos calculando es el desplazamiento del cuerpo. Vamos a ver un ejemplo para que quede aún más claro. Dice, un cuerpo se mueve describiendo el siguiente gráfico. Determine A, la aceleración del cuerpo, y B, el desplazamiento del cuerpo. Lo primero que nos tenemos que fijar es qué tipo de gráfica es. Ahí lo podemos ver, es un gráfico de velocidad. Entonces sabemos que, ¿cómo podemos calcular la aceleración en un gráfico de velocidad? ¿Qué tenemos que calcular? La pendiente. Entonces calculamos la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Delta I en delta X. ¿Dónde está delta I? Acá. De 30 a 0. Y delta X de 5 a 0. Hacemos ese cálculo, ¿cierto? Nos quedan 30 quintos, que corresponde a 6 metros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la pendiente que corresponde a la aceleración del cuerpo del ejercicio que aparece acá. Vamos a calcular ahora el desplazamiento del cuerpo. Sabemos que
para calcular el desplazamiento de la gráfica de BDT, tenemos que calcular el área. Podemos ver ahí que se forma un triángulo, ¿cierto? Entonces, para determinar el desplazamiento, debemos sacar el área bajo la curva. Ahí tenemos el área, un medio de la base por la altura. Un medio por la base. ¿Qué base? Esta de acá, que vendría siendo 5. ¿Y cuál es la altura? 30. Hacemos los cálculos y finalmente nos da que tenemos un desplazamiento de 75 metros. En conclusión, entonces, si queremos sacar la aceleración, calculamos la pendiente, y si queremos sacar el desplazamiento, calculamos el área, siempre y cuando sea un gráfico de velocidad. Ahí está. Seguimos. Gráfico de aceleración. ¿Qué sabemos de las características de una MRUA? Primero, que la trayectoria es una rectilínea, una línea recta, y segundo, de que la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, entonces la gráfica nos queda así. Ahí podemos ver una aceleración constante porque es la misma siempre, a pesar del paso del tiempo. Y como sabemos que la aceleración es un vector, entonces puede tomar un valor positivo como un valor negativo. La pregunta entonces que podemos sacar de este tipo de gráfica es, ¿qué representa el valor del área bajo la curva de un gráfico ADT? Si nosotros llegáramos a calcular el área, ¿qué estamos calculando? Primero, ¿qué figura se forma? Un rectángulo. ¿Cómo calculamos nosotros el área de un rectángulo? Lado por lado. Si analizamos el gráfico, podemos ver que este lado de acá corresponde a la aceleración y este lado de acá corresponde al tiempo. ¿Y qué es aceleración por tiempo? Podemos ver que es el cambio de velocidad. Entonces, en conclusión, el área de un gráfico de AET representa el cambio de velocidad de un cuerpo y podemos ver un ejemplo ahí. Tenemos un cuerpo que se mueve describiendo el siguiente gráfico, determina el cambio de velocidad hasta los 5 segundos. Identificamos el tipo de gráfico, ¿cierto? Vemos que es un gráfico de aceleración, que es constante, y nos preguntan por el cambio de velocidad. Recordemos que para calcular el cambio de velocidad, lo que tenemos que calcular es el área bajo la curva, que vendría siendo el área de un rectángulo, que sería lado por lado, y nos quedaría 2 por 5, que serían 10 metros por segundo, sería nuestro cambio de velocidad. Ahí está. Y para finalizar lo de hoy, vamos a hacer un ejemplo de la ecuación independiente del tiempo. ¿Ya? Tenemos un automóvil parte del reposo y acelera de tal manera que obtiene una velocidad de 10 metros por segundo. Si se desplaza 25 metros, ¿cuál es el valor de la aceleración? Primero sacamos los datos, ¿cierto? Sabemos que parte del reposo, si parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0, y acelera de tal manera que obtiene una velocidad de 10 metros por segundo. O sea que esa velocidad vendría siendo la final, porque parte del reposo y llega a 10 metros por segundo. Desplazándose 25 metros, o sea que el desplazamiento es de 25 metros, y nos preguntan por el valor de la aceleración. Como no nos dan el tiempo, no podemos ocupar la expresión de cambio de velocidad en el tiempo, pero sí tenemos la ecuación independiente del tiempo, donde sí aparece la aceleración, por ende sí podemos utilizarla para calcularla de acá. Entonces, vamos reemplazando los valores, ¿cierto? Velocidad final, habíamos dicho que era 10, ahí está 10, pero fíjense que está al cuadrado, entonces el 10 lo coloco al cuadrado. Igual, velocidad inicial al cuadrado, pero sabemos que parte del reposo, entonces ese valor se hace 0. Más 2 por A, que es nuestra incógnita, por el desplazamiento que es de 25 metros. Ahí está. Entonces, hacemos ese cálculo, 10 al cuadrado nos da 100, ¿cierto? Y 2 por 25, que nos da 50, y ese número que está multiplicando pasa dividiendo, y finalmente nos da que tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Eso es todo por hoy.